Hola, hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el cual es los principales métodos cualitativos. ¿Cuáles son los principales métodos cualitativos? ¿Ustedes saben? Si no lo saben, acompáñenme el día de hoy a aprenderlos. Los principales métodos cualitativos. ¿Para qué nos sirven? ¿Dónde los utilizamos? Pues los métodos cualitativos nos permiten comprender fenómenos sociales, culturales y educativos desde la perspectiva de las personas que que los viven. Se enfocan en explorar experiencias, opiniones y significados a través de técnicas como entrevistas, observaciones, grupos focales y estudio de caso. Gracias a estos métodos de investigación podemos obtener información profunda contextualizada que ayuda a interpretar la realidad de manera más humana y cercana. Uno de los métodos principales es la observación. A través de la observación podemos ver lo que pasa en nuestro entorno. Y para estas observaciones hay lo que es la observación participante, la observación no participante, la observación directa y la observación no directa. ¿En qué consiste cada una de estas? La observación participante es en donde el investigador se involucra activamente en el entorno del sujeto estudiado, participando en sus actividades diarias. O sea, involucrándonos en donde están los, los estudiantes. La observación no participante es donde el investigador solo observa sin involucrarse con el sujeto en las actividades que estén realizando. La observación directa. La observación directa es aquella donde el comportamiento y eventos tiempo real. Solo observamos lo que es el comportamiento y los eventos reales en tiempo real, ¿verdad? La observación no directa. Esta se usa a través de grabaciones, así como lo estamos haciendo ahorita en videos, o registros previos para observar comportamientos y eventos. Si se grabaron la actividad, ver cómo se comportaron los estudiantes, cómo estuvieron, si estuvieron activos, si estuvieron no activos, y ahí. Método número 2 es la entrevista. Hay distintas entrevistas. Está la entrevista estructurada, las entrevistas semiestructuradas y la entrevista no estructurada. ¿Cómo es la entrevista estructurada? Esta se realiza a través de preguntas determinadas y estandarizadas, con poco margen de desviarse del guión. La entrevista semiestructuradas. Esta se realiza a través de preguntas determinadas con flexibilidad para explorar temas emergentes. Y las entrevistas no estructuradas. Esta es una conversación abierta, sin guión rígido, permitiendo una exploración profunda del tema. Cada una de estas entrevistas nos ayudan a recopilar información a través de preguntas, ya sea que las llevemos formuladas o no las llevemos formuladas, o a través de las entrevistas que realizamos pueda extenderse y podamos saber más sobre el tema e indagar más sobre cómo se sienten. Número 3. Los grupos focales. Los grupos focales se dividen en dos: los grupos homogéneos y los grupos heterogéneos. Los grupos homogéneos son donde los participantes con características o experiencias similares, o sea que tienen la misma experiencia en el grupo, ¿verdad? Y los grupos heterogéneos es lo diferente, porque aquí los participantes con características o experiencias diversas tienen diferencias diferentes, no tienen las mismas experiencias, son
muy diferentes a la hora de realizar los grupos. Análisis de contenido. El análisis de contenido se divide en tres: el análisis de contenido temático, el análisis de contenido narrativo y el análisis de contenido crítico. ¿A qué se refiere a cada una de estas? El análisis de contenido temático es donde identifica y categoriza el tema recurrente en datos. Este es solo llevarse en datos, en estadísticas, en cómo evaluamos esto. El análisis de contenido narrativo. Esto es un análisis de estructura y secuencia de las narrativas en los datos. A través de los datos que recibimos, debemos de narrar lo que entendemos, lo que llegamos a comprender. Y en el análisis de contenido crítico es donde se enfoca en la identificación de poder, inequidad y otros aspectos críticos en los datos. Método número 5. La etnografía. La etnografía se divide en tres: la etnografía clásica, la autoetnografía y la etnografía rápida. La etnografía gráfica es un estudio prolongado y detallado de una cultura o comunidad específica. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el estudio que se tiene, vamos a ver todos los detalles específicos que tiene esta comunidad, una comunidad específica, no todas las comunidades, sino en la que realmente estamos conviviendo. La autoetnografía, esta nos ayuda a los investigadores a reflexionar sobre nuestra propia experiencia en el contexto del estudio. ¿Cómo es nuestra experiencia viviendo en el lugar donde estamos haciendo nuestros métodos, ¿verdad? Y la etnografía rápida es un estudio etnográfico breve y concentrado en el contexto específico. Esto quiere decir que aquí no vemos a profundidad y no damos nuestra experiencia, sino es una breve y detallada información que debemos de tener al concentrarnos específicamente en lo que estamos estudiando. Debe de ser rápido y breve, como lo dice su nombre, ¿verdad? El método número 6. El número 6 habla sobre historias de vida. En esta se divide en dos: la narrativa biográfica y la narrativa autobiográfica. La biográfica es donde nosotros sabemos los relatos pequeños detallados de la vida de una persona. ¿Qué sabemos de esa persona? Esa es la biográfica. Y la autobiográfica son los relatos donde el sujeto narra su propia vida. En el primero podemos contarnos nosotros sobre qué sabemos de él, pero en la segunda es sobre él, la persona nos cuenta sobre su vida. Sería rápido, una historia rápida sobre cómo es su vida. Número 7. El método número 7 hablaremos sobre investigación-acción. En esta también hay dos. La investigación-acción está investigación-acción participativa, la IAP, y la investigación-acción colaborativa. ¿De qué trata esto? Sobre la investigación colaborativa es donde la comunidad o grupos estudiado. La investigación es donde colaboramos con la comunidad o con grupos de estudiantes a saber sobre temas relativos, ¿verdad? La investigación acción colaborativa. Aquí ya vienen lo que son también profesionales, colaborando con otros investigadores. Ya no solo es la comunidad, sino ya es también lo que es los investigadores profesionales y así abarcar más contenido.
Otro de los métodos principales es el análisis de documentos. El análisis de documentos también se divide en dos, lo que es análisis primarios y análisis secundarios. ¿En qué se basa esto? En los documentos los documentos primarios, documentos son los originales, con cartas, diarios, informes oficiales. Y el análisis de documentos secundarios son los documentos que analizan o interpretan documentos primarios, como artículos de revisión, libros de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el análisis de documentos primarios no podemos tener lo que es los documentos secundarios, porque tenemos que tener datos originales como las cartas, diarios, informes, algo original, algo que viene desde hace tiempo, para que sí poder después poder analizar e interpretar nuestros documentos y así llegar a una conclusión. Otro método muy importante es el estudio de caso. El estudio de caso se divide también en tres. Está el estudio de caso intrínseco, el estudio de caso instrumental y el estudio de caso colectivo. ¿De qué se trata cada uno de estos? El estudio de caso intrínseco es aquel donde el enfoque en un caso específico por su interés particular. O sea, nos interesamos por algo en específico, por algo particular de lo que esté pasando. El estudio de caso instrumental. Este es donde el caso se estudia para proporcionar información sobre un fenómeno amplio. El estudio de caso colectivo es donde varios casos se estudian conjuntamente para comprender un fenómeno general. El último método es el análisis del discurso. El análisis del discurso también se divide en tres, que es análisis de discurso crítico, análisis del discurso conversacional y el análisis de discurso narrativo. El análisis de discurso crítico es en donde el enfoque en cómo discursos reproducirse relacionándose de poder y desigualdad. El discurso conversacional. Este estudio es donde las estructuras y patrones de las conversaciones cotidianas. Y el último es donde el discurso narrativo. Este enfoque en cómo las narrativas y relatos construyen significados. O sea que primero debemos de ver un discurso, poder relacionarlo con algo, luego ya seguir los patrones y así poder analizar el discurso y luego narrarlo. En conclusión, ¿para qué nos sirven los métodos cualitativos? ¿O cuáles son los principales métodos cualitativos más importantes? Sabemos que ya hablamos sobre lo que es la observación, las entrevistas, sobre los grupos focales, sobre el análisis de contenido, la etnografía, la historia de vida, la investigación-acción, el estudio de caso, como les decía, análisis del discurso. Cada uno de estos métodos nos sirven y nos permiten para comprender los fenómenos sociales desde la experiencia de las personas a través de técnicas, como ya se los mencionaba, ¿verdad? La entrevista a la observación, ofreciendo información más profunda y contextualizada, siendo esencial para investigaciones que buscan interpretar realidad humana y de manera cercana y significativa. Así
sabemos cómo se siente, cómo interactúa, cómo son sus experiencias o cuáles son sus experiencias al estar en un lugar.